Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar del destacado químico orgánico del siglo XIX, Frederick August Kekulé, quien fue el principal fundador de la teoría de estructura química y particularmente de la estructura del benceno. Su mayor contribución fue la propuesta de la estructura del benceno como un anillo de carbono, un avance revolucionario que rompió con las ideas tradicionales y sentó las bases de la química orgánica moderna. Su visión transformó la comprensión de las estructuras moleculares y su legado sigue siendo fundamental en la química hasta el día de hoy. Friedrich August Kekulé, renombrado químico alemán y figura fundamental en el establecimiento de la teoría de la estructura química, comenzó su trayectoria académica en arquitectura, pero pronto se orientó hacia la química, obteniendo su doctorado en 1852. Sus contribuciones a la teoría de la estructura química basadas en la valencia atómica y el enlace de átomos de carbono fueron fundamentales. Su trabajo más destacado fue la propuesta en 1865 de la estructura del benceno. El legado de Kekulé perdura, evidenciando por el notable éxito de sus estudiantes, quienes ganaron 3 de los 5 primeros premios Nobel en química. Ahora hablaremos un poco sobre el trabajo de Kekulé y lo que intentaba resolver. El dilema principal que Kekulé enfrentó con el benceno fue la discrepancia entre su fórmula química, que sugería una estructura lineal, y la realidad experimental. El benceno no se comportaba como lo haría un compuesto con enlace simple entre cada par de átomos de carbono. Las propiedades únicas incluían su extraordinaria estabilidad y la igualdad de sus enlaces carbono-carbono. La dificultad residía en explicar cómo estos 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno podían formar un compuesto con propiedades tan singulares y una estructura aparentemente contradictoria. Como se mencionó anteriormente, en el siglo XIX la comunidad científica se enfrentaba al enigma del misterioso compuesto del benceno. Surgía la pregunta de cómo podían estos 12 átomos organizarse en el espacio para crear una estructura químicamente estable. En 1858, Kekulé propuso que los átomos de carbono se pueden unir entre sí para formar cadenas carbonadas que a veces pueden ser cerradas para formar anillos. Como describió más tarde, estaba sentado, escribiendo mi libro, pero el trabajo no progresaba. Mis pensamientos estaban lejos, moví la silla hacia el fuego y dormí. Los átomos nuevamente brincaban ante mis ojos. Esta vez los grupos más pequeños se mantenían modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las repetidas visiones de este tipo, podía ahora distinguir estructuras mayores de muchas conformaciones, largas filas, a veces apretadas, girando y retorciéndose como serpientes. Pero, ¿qué fue eso? Una de las serpientes había logrado asir su propia cola y la figura danzaba burlonamente ante mis ojos. Desperté como por el destello de un relámpago. Pasé el resto de la noche desarrollando las consecuencias de la hipótesis. Este sueño sentó las bases para el notable crecimiento de la industria química a finales del siglo XIX. El sueño del que comentamos anteriormente resultó en la nueva estructura que proponía Kekulé para el benceno. Esta representación rompió con la idea de una estructura lineal y en cambio propuso un anillo hexagonal de átomos de carbono con enlaces alternados simples y dobles. Esta representación resolvió el dilema a reconciliar la fórmula química del benceno con sus propiedades experimentales, explicando cómo 6 átomos de carbono podrían formular un compuesto con una estructura cíclica que exhibía propiedades únicas de estabilidad y reactividad. La representación que propuso Kekulé del benceno es muy cercana a la representación moderna, con la única diferencia de que ahora implica resonancia en lugar de una alternancia rígida entre enlaces simples y dobles. En este momento hemos llegado al fin de este video, donde cabe recalcar que el genio de Kekulé revolucionó la química al proponer el anillo de benceno, desafiando concepciones lineales y sentando las bases de la resonancia. Su visión cambió la comprensión molecular, dando paso a la teoría moderna y una comprensión más profunda de la estructura y reactividad química.